Yo soy Emanuele Ricciotti, me autopresento, soy de la agencia ClickEdge, somos una agencia Premier Partner de Google y bueno, pues por eso compartimos la presentación. Hablaré de una parte más técnica, espero no ser muy aburrido y bueno, pues y en el caso tengáis dudas, aunque son ponencias, por favor levantar la mano y preguntarme, ¿vale? El objetivo de este evento es una experiencia de crecimiento, entonces si os vais de aquí sin el crecimiento, pues oye, pues el evento no ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿qué punto de partida cogemos? Diego comentó que las expectativas del marketing no han cambiado, tenemos grandes expectativas. Los usuarios tenemos que respetar siempre más la privacidad del usuario. Y además de eso, estamos en un punto donde la personalización de los anuncios pues, determina también el éxito y la atractividad de una campaña de marketing. Entonces, ¿cómo podemos lograr todo eso sin tener que vender un riñón, ¿no? Es decir, para hacer la campaña? Pues oye, pues podemos utilizar inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial, pues está demostrado que empresas que la han aplicado pues en su primera adopción han podido tener pues, ahorros de eficiencias en gastos desde el 5 al 15%. ¿Cómo han hecho eso? Porque han podido escalar las campañas de una forma más eficiente, han podido generar personalizaciones de una forma más eficiente y, sobre todo, han podido aprovechar de la data, el poder de la data, lo que os comentaba también Diego. O sea, es decir, tenemos mucha data, recogemos mucha data, pero el problema principal es el análisis y el uso de esta data. Entonces, si no sabemos utilizar esa data, a nada sirve casi recogerla. Entonces, la inteligencia artificial nos permite la interpretación de esta data de una forma más sencilla sin ser especialistas o científicos de datos, ¿no? Entonces, para adentrarnos de una forma más práctica y llevar nuestra compañía desde un modelo tradicional hacia un modelo que engloba inteligencia artificial, lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos listos para eso. Lo segundo que tenemos que preguntarnos es qué herramientas ya existen en el mercado. Es decir, todo el mundo piensa en la inteligencia artificial y piensa que tiene que desarrollar un algoritmo. Pues mal vamos, ¿no? Si es eso. Entonces, lo que tenemos que ver es qué podemos implementar y qué existe en el mercado. Y el tercer punto es qué personas y qué profesionales necesito para implementar esa tecnología. Entonces, aquí ya veis el valor del ser humano, cómo es importante a la hora de dar el paso. Ahí va. Esto es un ejemplo de una cadena de valor que incluye la inteligencia artificial. Ahí estáis viendo esencialmente cómo de esa primera parte, el puntero no se ve. Vale, bueno, entonces, como en esta primera parte están los datos, recogemos los datos. Luego, pues la inteligencia artificial, que puede ser Gemini y Vertex AI, esencialmente utilizan estos datos para podernos dar, en este caso, pues una recomendación sobre el vestido o la prenda que puede tener más probabilidad de éxito de venta. Y además de eso, lo que le podemos decir es, de estos productos que me está recomendando, ¿cuál tiene más probabilidad de ser un top venta? Y de allí tener esa información y pasar del estudio al diseño, a la fabricación y finalmente al marketing. Entonces, como podéis ver, se utiliza la máquina y la información global para generar algo hecho con sentido también matemático. O sea, al final, lo que nosotros, lo que nos gusta, se traduce en números también. O sea, es decir, si a la mayoría de las personas le gustan vestidos y a la mayoría de personas en este año le gustan vestidos de flores, ¿y por qué? Porque se ve que está en tendencia
porque se ve que en las redes sociales hay más fotos de eso, eso se transforma en números, se transforma en estadísticas que la inteligencia artificial puede trabajar y darnos estos insights. Los seres humanos, lo siento mucho, pero deberíamos gastar mucho tiempo para analizar toda esta información. Entonces, eso es lo primero que quiero transmitir, utilizarla digamos, con sentidiño, como se dice aquí en Galicia, ¿no? Y de una forma inteligente, ¿no? Hacer con la inteligencia artificial cosas que no podemos hacer los seres humanos solos, ¿no? Entonces, os voy a contar 3 aplicaciones de la inteligencia artificial para, en primer lugar, hacer una planificación de medios, cómo hacer una planificación de medios de la forma más eficiente posible. Tenemos siempre el rompecabezas de decir, vale, pues tengo este budget de marketing y ¿dónde lo invierto? Hay muchos canales a los que puedo invertir, pero hay muchos modelos de atribuciones que quién me dice que la venta me la trajo Facebook, quién me dijo que la trajo Google, quién la parte orgánica, quién una feria online, quién una acción offline, quién las redes sociales. Vale, ¿esta venta de quién es? ¿Y cómo hago a centrar los esfuerzos allí donde estoy generando verdaderamente más ingresos, ¿no? Entonces, a través de la inteligencia artificial podemos utilizar modelos de marketing mix modeling que nos ayudan a interpretar de una forma estadística todos los datos de nuestra empresa para hacer planificaciones más certeras, basadas sobre números. ¿Cómo funciona eso? Estos son modelos agnósticos. ¿Qué significa que son agnósticos? Esencialmente, no se basan, como se estaba diciendo, sobre datos de conversiones de otras herramientas, ¿no? No nos basamos sobre lo que nos dice Google, sobre lo que dice Facebook, sobre lo que dice pues, unas redes sociales. Son flexibles porque se pueden adaptar a las diferentes empresas. O sea, pueden predecir un ROI, pueden predecir un ROAS o pueden predecir pues, la facturación. Respetan la privacidad porque no necesitan datos de usuarios, porque se basan sobre datos históricos pues, de inversión y otras variables que ahora os mencionaré. Y finalmente son holísticas porque no estamos hablando solo del entorno digital, sino que estamos hablando de todos los canales, omnicanalidad, todos los canales y los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Lo primero, para toda la inteligencia artificial y el machine learning, pues se necesita una capa de datos. Necesita una capa de datos que idealmente se necesita un mínimo de 2 años de histórico. Luego, pues podemos aplicar el Machine Learning para interpretar estas datas y para darnos la perfecta alocación del budget. Vamos paso a paso y os lo explico. ¿Cómo se crea esa base de datos? En esta base de datos tenemos que meter variables de tipo de costes, o sea, cuánto dinero hemos invertido en los últimos 2 años, semanita por semanitas o mes por mes, dividido por meses, por ejemplo, en publicidad de Google, en publicidad de Facebook, en medios offline, en tele, en radio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego añadimos variables de performance de los medios, como pueden ser impresiones, como pueden ser clic o como puede ser el GPR de las impresiones de la propia tele. Añadimos también variables de contextos que nos ayudan a contextualizar el porqué de las inversiones. Muchas veces tenemos ventas, ¿por qué? Porque hemos hecho una promoción, por ejemplo. O imaginaros una variable de contexto como puede ser el COVID. O imaginaros una variable de contexto como puede ser las rebajas. Entonces, añadimos estas variables de contextos, incluso variables de la competencia, y luego pues, podemos añadir también variables orgánicas, como son el tráfico, la prensa y otras acciones orgánicas. ¿Qué hace el modelo? Pilla todos los datos que le hemos dado y en la línea azul podéis apreciar pues, la evolución del revenue, ¿no? Es decir, lo que hemos generado a lo largo de los últimos 2 años. Y la línea naranja es el modelo que hemos entrenado y está haciendo esta predicción. O sea, es decir, si el día de mañana vamos a decir, oye, ¿qué budget tenemos que
poner, él en el 95% de los casos, en este ejemplo que estoy haciendo, os va a dar una predicción certera. Os va a revelar un poco el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso? Pues lo primero que os da, una vez añadido todos los datos, nosotros podemos ver al coste que invertimos, o sea, es decir, a la cantidad de inversión que hacemos, qué cantidad de retorno tenemos por cada inversión. Entonces tenemos la línea azulita, que se representa esencialmente la inversión, y la línea de respuesta, la línea de azul más claro. Y luego tenemos el ROAS, que sería el puntito. Entonces, de esta gráfica, esencialmente, podemos ver y podemos apreciar que el medio con mayor ROAS es que tiene 2,07, que es el print, por ejemplo, ¿no? Entonces, teóricamente, podríamos decir, vale, pillamos todo el dinero, metémoslo en print. No, tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar otra cosa, que sería el retorno esperado, si es un retorno inmediato o si es un retorno a largo plazo. Entonces, en esta gráfica el modelo nos dirá, por ejemplo, en el caso del print, que el 99% va a ser un retorno inmediato. ¿Qué significa? Que salimos en prensa, como Shanseda, ¿no?, que nos decía, con los burros, y pues tenemos un retorno inmediato de esta acción. Entonces podemos decir, oye, pues mira, a mayor razón tenemos que meter todo el dinero allí. Entonces vamos a analizar un punto a mayor, que serían las curvas de saturación. Es decir, ¿puedo invertir infinitamente sobre el medio print sin que caiga su rendimiento? Vale, pues no. Y eso nos lo dice la curva de saturación. No lo apreciáis mucho, pero aquí, en este punto de aquí, ya plana. Entonces, ¿dónde es mejor invertir? Pues quizás en tele, ¿no? Entonces, la combinación de los medios de publicidad y de la inversión en publicidad nos la hará el mismo algoritmo, que va a combinar millones de combinaciones, estudiando todos los datos que hemos dado. Yo la parte puramente estadística no os la presento porque si no, de verdad no duraríais ni 2 minutos, os iríais todo. Entonces, toda la parte complicada que está detrás de eso hace miles y millones de combinaciones para darnos estos resultados, ¿no? Y luego nos da el budget allocation. Nos dice, con estos 12.000 euros que vamos a invertir, nos va a dar 13 escenarios. El escenario original, un escenario, digamos, prudencial, de mix de medio y un escenario un poco más ambicioso, ¿no? Y nos dice ya de partida, pues el ROAS que nos podemos esperar de la primera adopción y de la segunda adopción. Primera adopción podemos pasar de un ROAS de 1,13 a 1,20 y la más ambiciosa a 1,41. Simplemente, con el mismo dinero, simplemente metiendo, digamos, invirtiendo de una forma diferente en los mix de medio. Y aquí ya nos desvela el sistema las cantidades que tenemos que invertir en los diferentes medios. Entonces, como veis, desde el primero hasta el segundo, pues ha aumentado la inversión en TV y ha bajado pues la inversión, por ejemplo, en vallas, o H. Entonces, estos modelos nos permiten hacer alocaciones de budget más certeras, ¿vale? ¿Pero podemos hacer todos con Marketing Mix Modeling? Pues no. Vale, entonces, por lo menos, no sería lo aconsejable. O sea, el Marketing Mix Modeling nos puede justificar muchísimo las acciones que están de marketing, que están centradas hacia el rendimiento, pero para la optimización de las campañas en el día a día, tenemos que dividirlas en base a la tipología de resultado que queremos obtener de ellas. Si lanzamos una campaña de consideración, no podemos esperarnos ya ventas directas, quizás, ¿no? Es decir, tenemos que quizás estudiar intencionalidad de la compra. Si estamos lanzando una campaña de concienciación de marca, no tenemos que esperarnos quizás ventas directas. Quizás allí, pues la métrica que tenemos que esperarnos es una métrica de brand lift, o sea, crecimiento de la marca. Y luego analizar a posteriori cómo eso impacta sobre la generación del revenue, ¿no? Es decir, que hay que utilizar las cosas, pero siempre de una forma ponderada, ¿no?
Después que hemos hecho la planificación de medios, nos ponemos otra cuestión, que es supuestamente también que mencionó Diego, cómo hago a escalar estas creatividades y cómo hago a crear muchos vídeos, muchos textos, cómo hago a adaptar y a personalizar mis creatividades hacia las diferentes tipologías de consumidores y buyer personas que tengo. Entonces, aquí tenemos muchas soluciones. Entonces, yo os les voy a explicar soluciones que se puedan adaptar tanto para e-commerce, tanto para retailer y tanto para, pues, digamos, negocios que están enfocados más a la captación de lead generation. Para la parte de e-commerce, esto es un ejemplo concreto, ayuda a mejorar el feed del e-commerce. Para entendernos, cuando vemos anuncios de shopping, esencialmente, pues el anuncio de shopping se embebe de un fichero de datos. Entonces, este fichero de datos se embebe de la web. Y en las web de miles y miles de productos, muchas veces no hay descripciones y titulares de la mejor forma posible, ¿no? Y que no respeten y que no se cruzan con la intención de búsqueda del usuario. Entonces, si alguien está buscando este par de zapatos y nosotros no hemos puesto un titular correcto y un descriptivo correcto, no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro feed de producto de una forma masiva? Utilizar, por ejemplo, FeedGen a través de la inteligencia artificial. Le vamos a dar un ejemplo de producto, cómo queremos que nos dé toda esta información y luego, pues, el output es la mejora tanto de la descripción, tanto del titular e incluso nos puede rellenar atributos que el producto no tenía rellenado, como en este caso el color. Esta es la primera. La segunda se llama Adiós. Adiós, ya vamos por la parte creativa. Imaginaros de ser un retailer y de querer vender este vestido rojo. Este vestido rojo, muy llamativo, ¿no? Pero lo vendemos en diferentes países del mundo o pues, en diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Para acercarlo más a nosotros, ¿vale? ¿Qué impacto tendría si esta creatividad pues la personalizamos con un fondo de las diferentes ciudades de España? Sería quizás más llamativo, ¿no?, para las personas que ven la publicidad, porque la ven más cerca a ellos, ¿no? Entonces, a través de Adiós es posible modificar pues, el fondo de las imágenes de forma masiva. Otro ejemplo, generación de thumbnails asociados a anuncios de texto. Cuando vemos un anuncio de texto y pues estamos acostumbrados a hacer estructuras infinitas de textos y de anuncios, podemos personalizar el texto, pero ¿cómo personalizamos la imagen que acompaña el texto? ¿Vale? Pues eso lo podemos hacer a través de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le damos el input del texto, del titular y de la descripción y la inteligencia artificial nos crea a través de Adiós, que es un algoritmo, pues la imagen más apropiada a cada anuncio. ¿Eso qué hace? Pues que las personas, los usuarios, nosotros estamos más dispuestos a clicar. Y esos son los resultados que nos podemos esperar. Un aumento del 24% del CTR que conllevará, pues un aumento que conlleva, en este caso, una disminución del 34% del coste de venta, de captación del usuario. ¿Qué más tenemos? Eso es otro sistema que se llama ByteLook y nos ayuda a generar creatividades más interactivas. Cuando veis, por ejemplo, un modelo, muchas veces os podéis decir, oye, pues, ¿cuál es el pantalón? O sea, me gusta el pantalón, quiero llegar a la página del pantalón, ¿no? Entonces, cuando vemos las creatividades, normalmente pinchamos en la creatividad y nos manda a la página web. Luego, vete tú a buscar el pantalón. Y si es una web muy grande, imaginaros un Zara o otra web muy grande, un Corte Fiel o otras, pues nos volvemos locos y perdemos mucho tiempo en buscar este pantalón. Entonces, con ese tipo de herramienta, lo que podemos hacer es taguear los productos en una imagen y crear una imagen, un banner en HTML5. Y así, de esa forma, cuando el usuario ve esa imagen,
pincha directamente en la zona que a él le interesa y entra directamente en la ficha de producto que le interesa. Y eso, evidentemente, pues aumenta, en este caso, 25 veces el click-through rate. ¿Eso sería posible hacerlo a través de trabajo manual? Bueno, pues tendría su complicación, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es producir vídeos en escala a través del Video Factory. En eso, con el Video Factory, nosotros damos un guión, damos una plantilla y generamos miles de vídeos. ¿Quién lo ha hecho eso? Welling. Welling tenía que promocionar 180 rutas en 5 idiomas diferentes y 3 formatos diferentes. Esto significaba hacer más de 20.000 activos de vídeos. Entonces, con ese sistema que os he comentado, pues pudo hacer esos activos de vídeo, junto evidentemente a la ayuda de creativos. Y luego, por último, por la parte creativa, está el Ad Clip. El Ad Clip os permite pues, hacer vídeos, coger la parte más importante del vídeo, más llamativa del vídeo, y crear un spot a partir de ese. Tenemos la creatividad, tenemos nuestro marketing mix, sabemos dónde tenemos que meter el dinero, podemos crear creatividades en escala. ¿Qué sistema de optimización utilizamos en las campañas? Bueno, pues, oye, pues empezamos a utilizar audiencias predictivas. ¿Por qué esperar y analizar a posteriori lo que ocurre si podemos predecirlo en base a los datos que tenemos? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ¿por qué, en primer lugar, utilizarlos? Porque todos los clientes no son iguales. Entonces, si podemos prever la predicción de las diferentes tipologías de cliente en propensión de compra, por ejemplo, pues tenemos que utilizar pues, modelos predictivos. ¿Por qué llegamos aquí? La mayoría de nosotros, yo creo, conocemos muy bien el primer puntito que veis en la pantalla, que sería pues, las audiencias nacientes. O sea, ¿cómo se segmentan las campañas? Se segmentan por temática o por intereses. Tiene interés en, han visitado un sitio que habla de. Entonces, o pues datos de propia navegación en nuestra página web, ¿no? Luego, en base la evolución de eso ha sido las audiencias predictivas de Google Analytics. O sea, en Google Analytics también tenemos activaciones de audiencias, por quien tiene la suerte de tenerla, de usuarios que tienen probabilidad de generar una compra en los próximos días, o usuarios que vamos a perder, el churn, ¿no? O sea, que vamos a perder y que no nos van a comprar más. O usuarios más fieles, o usuarios que tienen un valor de vida más alto, ¿no? Luego hay las audiencias conectadas que nos permite hacer más predicciones, pero evidentemente tenemos que utilizar herramientas externas. Y finalmente, el multimomento nos permite combinar no solo datos online, sino que datos offline, para poder hacer predicciones. ¿Qué predicciones? ¿Qué podemos predecir? Podemos predecir la propensión de compra, o sea, un usuario que tiene probabilidad de comprar en nuestra web, la propensión de compra repetida, alguien que puede repetir en la compra, una propensión de que han visto una determinada página y una propensión que han generado cualquier tipología de evento. ¿Qué es un evento? Cualquier cosa que ocurre en nuestra página web. Es un lead, ha visto un vídeo o otra acción. Ha llegado al carrito de compra, por ejemplo, y lo ha abandonado. Ha llegado al checkout, por ejemplo, pues y lo ha abandonado. Podemos predecir todas estas acciones y utilizarlas en nuestras campañas. ¿Cómo las podemos utilizar en nuestras campañas? Importando las conversiones que nos interesan, por ejemplo. En lugar de optimizar en base a conversiones, podemos, a conversiones de lead o de venta, por ejemplo, podemos optimizar en base a la propensión que un usuario tiene, la probabilidad que un usuario tiene de generar una venta. Porque quizás no la genera hoy solo, la va a generar mañana. Y entonces, si le tenemos que enseñar otra vez un anuncio, el sistema entiende que puede insistir con este usuario. Y puede apostar más, puede pujar más para enseñarle el anuncio a este usuario. Podemos utilizar audiencias
para reimpactar este usuario o para excluirlo. Los que no tienen probabilidad de comprar en nuestra web, pues oye, excluímoslos de las campañas, ¿no? Lo siento mucho, pero oye, mejor que no vean nuestro anuncio porque no es pertinente para ellos. Entonces, si tienen una propensión de no comprar, pues los quitamos. O incluso podemos aplicar reglas de valores. Todas las veces que un usuario tiene una propensión de lifetime value más alta, o sea, es decir, que puede ser un cliente que es la leche, pues oye, pues yo por su primera compra le puedo meter un multiplicador. Le digo, como eres tan deseado, pues te multiplico la primera compra por 2. Y así de esa forma el sistema, como Google y Facebook, van a buscar más estas personas. Aquí os haré algunos ejemplos prácticos de empresas que han aplicado eso. En el B2B, el lead scoring, o sea, podemos aplicar un valor a un lead, no todos los leads valen igual, entonces a través de una capa de datos que recogemos en la web, a través de un formulario y otras información que podemos recompilar a través de nuestros sistemas de analítica, podemos tener un identikit de la persona que nos cede el lead. Y en base al histórico que tenemos, podemos entrenar un modelo de Machine Learning que nos pondera un valor a esta oportunidad. Y nos puede decir la probabilidad que este lead se transforme en un negocio. Entonces, no vamos a optimizar a generar esencialmente leads, que quizás nos harán trabajar, pero sin generar negocio, sino que vamos a optimizar para captar leads que nos pueden generar negocio. Entonces, reducimos, optimizamos los tiempos de trabajo en nuestra empresa y optimizamos los recursos para captar. Hacemos dos cosas al mismo tiempo. De allí salen este 5-15% de eficiencias en costes empresariales. Esto es un ejemplo. Openbank lo ha aplicado, redujo el 26% el coste de captación de leads y aumentó el 29% el ratio de conversión de un lead al cliente, de hipotecas. Otro, el deal value. No solo importa la propensión de un lead de generar una venta, sino que, oye, pues si tenemos diferentes productos con diferentes valores, quizás nos interesa ponderar la probabilidad de generar un negocio al valor del propio producto. Es decir, a mí me interesa más captar usuarios que me pueden comprar un producto de valor alto que usuarios que me pueden comprar un producto de valor bajo. Entonces, este modelo podría ayudar en eso, ¿no? Captar usuarios que pueden generar a través del lead pues una compra de mayor valor. ¿Eso quién lo ha hecho? Santa Lucía. Tenemos diferentes seguros y en diferentes seguros no es lo mismo alguien que se compra uno de tercero que otro que se compra todo riesgo, o uno que se compra un seguro de vida de otro que se compra un seguro de casa. Entonces han ponderado el valor y la propensión de generar un lead, de generar una venta al valor del mismo, y que han conseguido multiplicar por 3,2 las ventas de productos y un 64% más de ROAS. Predictive Lifetime Value, predicción del valor del cliente a futuro. Eso es lo que todos deseamos. Nos compra la primera vez, ¿qué va a ocurrir? No va a comprar más. ¿Quién queremos? Queremos quien nos va a comprar más, evidentemente. Entonces, ¿dónde vamos a invertir? Vamos a invertir más para captar esa tipología de usuario. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de este sistema. A través de este sistema captamos datos de usuarios, de su ingreso, si nos ha dado consentimiento, si es un usuario nuevo, recurrente, pues lo metemos en un sistema de Machine Learning y calculamos esencialmente su Lifetime Value y la propensión a generar un Lifetime Value alto. Y optimizamos la campaña para eso. ¿Quién lo ha hecho en ese caso? Lo ha hecho Carrefour. Lo ha hecho Carrefour y ha logrado incrementar el lifetime value de usuarios de un 21%, integrando datos online y datos offline. Datos offline, pues este tipo de supermercado, evidentemente, pues los tiene a través de las tarjetas de fidelización. Como eso, hay otros modelos como el return rate, que podría ser muy bueno en retailers, o sea, es decir, para evitar de optimizar campañas sobre retorno sobre ventas, si sabemos que, por ejemplo, cuando compra un par de zapatos o camisetas online, pues un 20-30% de ellos quizás me devuelven esta prenda.
Entonces, ¿qué estoy optimizando? Estoy optimizando en base a un valor certero o a un valor probable. Con ese sistema, lo que podemos hacer es, cada vez que nos hacen una compra, predecir cuánta parte de esa cesta de compra nos van a devolver. Y así, de esa forma, si le decimos eso al sistema, el sistema ya tendrá en consideración en la búsqueda de un nuevo usuario quién tiene más probabilidad de devolverme prenda y entonces está dispuesto a pagar menos para atraer a este usuario a nuestro site. Y lo mismo para StoreVisit. Y finalmente, cuando acabamos la campaña, tenemos que analizar los resultados y sobre todo hacer que esta data llegue a todo el mundo en la empresa para no solo tomar decisiones conscientes, ¿no? Pero para democratizar el dato, ¿no? Es decir, si todo el mundo tiene acceso al dato, es posible que la empresa funcione mejor. Y esto nos puede ayudar el Gemini pues, integrado en Google Data Studio. Hoy en día, como os decía, no es necesario ser un data scientist para hacer un análisis rápido. Si tenemos un Data Studio montado, podemos conversar con el Data Studio y decirle, por ejemplo, cómo me ha ido la campaña pues, en los últimos 3 meses y relacionámoslo con la campaña anterior. ¿Cuál ha sido la evolución? Entonces, cualquier persona puede conversar con ese sistema. No es necesario que tenga capacidad de generación de informes. Una vez que el informe ha sido seteado y ha sido creado, pues las marcas y los marketers pueden conversar con el informe. Entonces, imaginaros pues, una persona que trabaja en redes sociales que puede conversar con el informe para obtener respuestas sobre cómo la interacción, el engagement o las otras métricas que hemos visto. Y otras personas a nivel más alto empresarial, pues tener respuestas sobre performance de empresa. Y puede compartir de una forma muy rápida esta información con el resto de la empresa porque puede integrar estos insights, estos gráficos, estas tablas directamente en un Google Presentation. Entonces le dice a Locker Studio, lo que te he preguntado y lo que me has sacado, por favor, métemelo en una presentación y mételo en un comentario rapidito. Entonces allí, evidentemente, no nos ha hecho el trabajo, pero nos ha creado un boceto de lo que podría ser bueno, pues nuestro futuro entregable. Entonces, ¿qué teníamos que hacer anteriormente? Pues oye, pues teníamos que pillar la data, teníamos que cruzar la data, teníamos que hacer el bendito grafiquillos, teníamos que interpretar el grafiquillos y luego pues teníamos que currarnos una presentación. Ahora esto ya pasa, ¿no? Tenemos que hacer las preguntas correctas simplemente e interpretar esta data y saber conversar con otras personas, con otros humanos como nosotros para hacerle entender lo que nosotros hemos visto. Entonces yo creo que el punto de inflexión que comentaba Diego es supuestamente eso, es decir, oye, utilizamos las máquinas para hacer trabajos que es más fácil hacer a través de las máquinas y utilizamos las calidades humanas para hacer que los resultados vayan más rápido y lleguen donde tienen que llegar y a las personas que tienen que llegar. Y acabé la charla. Espero que os haya gustado y bueno, pues aquí os dejo mi LinkedIn, pues si os gusta lo que os he dicho y me queréis seguir, pues oye, pues aquí tenéis un QR para ello. Y bueno, pues muchísimas gracias.